8 de Segunda de Corintios. Todos de pie, si pueden conmigo, leemos. Ahora, hermanos, el apóstol Pablo, hablándole a la iglesia de Corinto. Ahora, hermanos, les damos a conocer la gracia de Dios que ha sido dada en las iglesias de Macedonia. Capítulo 8 de Segunda de Corintios, verso 1. Ahora vamos para el verso 2. Pues en medio de gran prueba de aflicción, abundó su gozo y su profunda pobreza sobreabundó en la riqueza de su liberalidad. Porque yo testifico, escribe el apóstol Pablo, que según sus posibilidades y aún más allá de sus posibilidades, dieron de su propia voluntad, suplicándonos con muchos ruegos el privilegio de participar en el sostenimiento de los santos. Verso 5. Y esto no como lo habíamos esperado, sino que primeramente se dieron a sí mismos al Señor y luego a nosotros por la voluntad de Dios. En consecuencia, rogamos a Tito que como él ya había comenzado antes, así también llevara a cabo en ustedes esta obra de gracia. Verso 7. Pero así como ustedes abundan en todo, en fe, en palabra, en conocimiento, en toda solicitud y en el amor que hemos inspirado en ustedes, vean que también abunden en esta obra de gracia. No digo esto como un mandamiento, sino para probar por la solicitud de otros también la sinceridad del amor de ustedes, porque conocen la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que siendo rico, sin embargo, por amor a ustedes, se hizo pobre, para que por medio de su pobreza ustedes llegaran a ser ricos. Padre amado, rogamos a ti, luego de haber leído tu palabra, pidiendo que nos ilumines, pidiendo, Padre, que nos conceda la sensibilidad en el corazón para recibir esta palabra con un corazón correcto. Háblanos, Padre Santo, háblanos, Espíritu Santo, que podamos ver a Jesús a través del mensaje que tú nos estás queriendo hablar. Revélanos a Cristo, muéstranos nuestra realidad. Señor, afírmanos en cuanto a los pasos que tenemos que dar. Si necesitas quebrantarnos, quebrántanos para poder cambiar. Padre, deseamos agradarte, deseamos vivir en tu voluntad y disfrutar, Señor, de la vida abundante que en Cristo tú has reservado para aquellos que te buscan. Padre, bendice a tu iglesia por medio de esta palabra y ayúdanos a entender lo que hoy quieres hablarnos y a responder en fe, en arrepentimiento y en obediencia. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén, amén. Le invito a que tome su asiento. Hemos estado durante las últimas 2 semanas hablando acerca del tema de la mayordomía y la administración de la vida. Y estaremos haciéndolo quizás durante el mes de febrero también. Mayordomía y administración de la vida. Ya hemos hablado de a qué nos referimos cuando hablamos del concepto mayordomía. Ya hemos hablado acerca de quién es el dueño, ¿verdad que sí? Ya hemos hablado acerca de Dios como el soberano, como el dueño, y nosotros como administradores, no dueños de todos los bienes que Él ha puesto a nuestra disposición. Una de las cosas que ocurre cuando tú y yo entendemos, y lo hemos ya dicho, que Dios es el dueño, es que no tendremos ningún reparo en entregarle todo lo que Él nos pida. ¿Por qué? Porque a fin de cuentas, todo lo que tenemos es de Él. Y el dueño está en todo su derecho de tanto pedir cuentas como pedir que se le entregue aquello que le pertenece. Y yo he llegado a la conclusión de que cuando la palabra nos exhorta que nosotros le demos a Dios, le entreguemos a Dios lo que tenemos, lo que somos y hasta lo que creemos que es nuestro, es una oportunidad que el Señor nos concede para que se ponga a prueba quién es nuestro primer amor. Y por eso cuando hablamos de el dar, en esta tarde, lo voy a compartir con ustedes desde la perspectiva del tema, dar el primer slide, la gracia de dar. ¿Por qué? Porque el dar, escúchame bien, dale al primer slide, a la portada. La oportunidad de dar, hermanos, es algo que nosotros podemos hacer porque ya se nos ha dado primero. ¿Cuántos dicen amén a eso? Dios en su misericordia nos ha dado en abundancia todo lo que nosotros necesitamos.
y aún más abundantemente de lo que nosotros necesitamos, Él nos lo ha dado por gracia. ¿Qué significa que lo que Él nos lo ha dado por gracia? ¿Qué significa? Que nosotros no hemos hecho nada para merecerlo. Y como no hemos hecho nada para merecerlo, ni hemos comprado con nuestros méritos o con lo que tenemos, lo que hemos recibido de Dios, ni siquiera la vida, tú no escogiste vivir, es un regalo de Dios. Dios te concedió la vida, la salvación, tú no escogiste. La Biblia dice, hermanos, que Juan capítulo 6, verso 44, Jesús dice, si el Padre no los atrajera a ustedes a mí, ustedes no pudieran venir a mí. Así que hasta la convicción que nos motiva a venir a Cristo es una gracia que Dios nos concede. No viene de nosotros. Y como eso es así, entonces cuando lo entendemos, todo lo que Dios nos pida, no deberíamos tener reparo. ¿Por qué? Porque entendemos que de gracia hemos recibido, de gracia damos. Al nosotros dar de la misma forma en la que hemos recibido, disfrutamos de una forma amplificada de la gracia de Dios. Yo creo que los cristianos que practican el principio que hoy vamos a hablar y lo viven, van a vivir una vida más consciente de la generosidad de Dios. Hay mucho creyente que no vive consciente de la generosidad de Dios, del alcance de la generosidad de Dios. Tú y yo jamás vamos a poder superar a Dios en generosidad, no importa cuán generosos seamos. Pero cuando nosotros en todos los aspectos de la vida practicamos la generosidad, cobramos conciencia de cuán generoso es Dios. Y cuando tú logras comprender cuán generoso Dios ha sido contigo, ¿sabes qué eso provoca en nuestros corazones? Amor hacia Dios. Porque alguien que es tan generoso, tú te enamoras de Él. Tú te enamoras de Dios. Cuando tú comprendes que la generosidad que Él ha tenido para con nosotros es algo sobrenatural. Es algo que sobrepasa nuestro entendimiento, nuestra capacidad de entender. Y cuando tú entiendes eso, lo que Dios te pida, ¿cómo no entregárselo? Si Él ha sido tan bueno conmigo. Cuando pensamos en 2 de Corintios y el contexto que rodea, el texto que acabamos de leer, cuando usted lea la Biblia, siempre mira el contexto porque le va a ayudar a usted a entender mejor lo que quiere el texto, la Biblia, comunicarnos. Cuando pensamos en el texto de 2 de Corintios capítulo 8, nos encontramos, el texto no lo menciona en el versículo que leímos, pero sí en los versículos antes y después, se estaba presentando una necesidad en la iglesia de Jerusalén. ¿Okay? Esta es la iglesia, Pablo lo está escribiendo, la iglesia en Corinto, pero se estaba presentando una gran necesidad en la iglesia de Jerusalén, donde los creyentes, la iglesia de Jerusalén estaba en necesidad de que se le enviaran ofrendas. La iglesia de Jerusalén era la iglesia madre, ¿ok? Era la iglesia que había parido todas las iglesias. Y es como si esa iglesia principal necesitara el apoyo financiero de los hermanos en Corinto. Y Pablo, entendiendo la capacidad de la iglesia de Corinto, escuche bien, la iglesia de Corinto era una iglesia económicamente capaz de poder hacer esto. ¿Okay? Pero por alguna razón, si Pablo les está hablando acerca de esto, es que quizás ellos no estaban siendo tan generosos como quizás pudieran serlo. Y para Pablo estimular a la iglesia de Corinto, que tenía la capacidad de ser más generosa de lo que estaba haciendo, ¿sabe qué utilizó como ejemplo el apóstol Pablo? La iglesia de Macedonia. La iglesia de Macedonia estaba al norte de Corinto. Y se dice que en este momento histórico en el que Pablo estaba escribiendo, el área de Macedonia había sufrido guerras, había sufrido dificultades, había sufrido gran adversidad. Y las iglesias en esa área estaban enfrentando momentos de escasez, de pobreza. ¿Y qué hace Pablo? Para estimular la generosidad de los corintios, ¿qué utiliza como ejemplo? La generosidad ¿de qué? De los que en más necesidad estaban. Que como veremos más adelante, estaban rogándole a Pablo, por favor, déjanos ser parte de este esfuerzo de ayudar a la iglesia madre en Jerusalén. Porque como bien todos nosotros en nuestra sabiduría humana muchas veces analizamos, si nosotros entendemos que una iglesia tiene la capacidad de hacerlo y otra no, ¿a cuál le vamos a pedir primero? A los que vemos que tienen la capacidad de hacerlo. Y Pablo iba a enviar a Tito, su discípulo, para que Tito llevara esa ofrenda hasta Jerusalén. Pero le dice, recuerden, les animo,
porque esta iglesia que no es tan capaz financieramente con ustedes, está rogándonos ser parte de este esfuerzo. Así que anímense a la generosidad, a ser más generosos de lo que piensan que son capaces en este momento. Y vamos a ver específicamente el texto para que lo podamos analizar, porque cuando nosotros miramos este pasaje que yo les acabo de compartir, en resumidas cuentas, el apóstol Pablo está resaltando el ejemplo de generosidad de los macedonios. ¿Para qué? Para recordarle a la iglesia de Corinto que la gracia, escuche bien, la gracia que nos convence y nos motiva a dar generosamente, primeramente es el resultado de ¿qué? Dale al próximo. Es el resultado número 1 de un corazón satisfecho en Dios. Vaya conmigo al verso del capítulo 8 de 2 de Corintios, versos 1, 2 y 3. Vemos que la capacidad, hermanos, la gracia que nos convence y nos motiva a dar generosamente para Dios y para las necesidades de los santos, para el avance de los propósitos de Dios a través de la iglesia, nace principalmente de un corazón que está satisfecho en Dios. Dice el texto de muchas maneras, pero dice, en medio de gran prueba y aflicción, hablando Pablo refiriéndose a los cristianos de Macedonia, abundó su gozo y su profunda pobreza sobreabundó en la riqueza de su generosidad. Esta iglesia de Macedonia, que es la que Pablo está usando para animar a los corintios a la generosidad, era una iglesia que había estado en gran prueba, en gran aflicción. Sin embargo, podemos decir que era una iglesia que vivía satisfecha en Dios porque su circunstancia no dictó el si ellos iban o no iban, o si iban a desear o no desear ser generosos para las necesidades de la iglesia de los santos. Y ellos dicen, y aquí Pablo escribe, abundó su gozo y junto con su gozo su profunda pobreza sobreabundó en la riqueza de su liberalidad. Eso es como contradictorio, porque ¿cómo es posible que de una profunda pobreza sobreabunde una riqueza? ¿Cómo es posible eso? ¿Está usted consciente de que esa ecuación no es lógica humanamente hablando? No es posible que de una profunda pobreza sobreabunde liberalidad, generosidad. Liberalidad, otra palabra para generosidad. Pero la iglesia de Macedonia era una iglesia que vivía tan satisfecha en Dios, que evidentemente la perspectiva que tenían acerca de Dios, acerca de las cosas materiales, no era dictada por lo que les ocurría, por las circunstancias, sino por el Dios que ellos sabían que era el proveedor de sus vidas. Ellos dijeron, ¿cómo nosotros negarnos a no ser parte de este esfuerzo si Dios en medio de nuestra pobreza no nos ha abandonado? En medio de nuestra pobreza, en medio de nuestra necesidad, Él ha sido rico para con nosotros. No nos ha faltado lo necesario. Dice que abundó la liberalidad de ellos, no porque tenían en abundancia, sino aún estando en pobreza. Y la pobreza a la cual aquí se refiere es la escasez de recursos materiales. Es como decir, ellos eran los que podríamos decirle, ustedes están exentos de participar de esto. Seríamos unos abusadores. Seríamos unos abusadores si esperamos que ustedes participen de este acto de generosidad para la iglesia de Jerusalén. Porque ustedes son los que necesitan recibir. He escuchado muchas veces, no lo he escuchado aquí por si acaso. No se ofendan, no lo he escuchado aquí. Dice, ¿cómo que yo dar? Yo sé que necesito que me den. ¿Cómo que yo dar al que está necesitado? Yo estoy en necesidad que me den a mí. Y fíjense que el Evangelio nos desafía a la fe. ¿Amén? Y al Evangelio desafiarnos a la fe, el Evangelio nos desafía a entregar aún dentro de nuestra pobreza. Qué interesante. Y vamos a ver un ejemplo poderoso de eso más adelante. Verso 3 dice, porque yo testifico que según sus posibilidades, y eso es importante, según sus posibilidades y aún más allá de sus posibilidades, dieron de su propia voluntad. Eso quiere decir que esta iglesia fue capaz de ¿qué? De dar
con un corazón satisfecho a Dios, con un corazón generoso para las necesidades, porque estaban satisfechos en Dios y aún conforme a su posibilidad, pero aún más allá de sus posibilidades. Escucha bien esto, esta iglesia tuvo voluntad para dar más allá de sus posibilidades. El texto no nos da mucho detalle de qué implicaba eso, pero significa que siempre buscaba ir más allá de lo que se sentía capaz de hacer. Hermanos, si nosotros, para efectos de nuestra dinámica de relación con Dios, operáramos siempre en base a lo que nos sentimos capaces de hacer, no haríamos nada. Yo no sería pastor si esa fuera mi convicción. Yo no sería siervo del Señor. Yo no viviría la vida cristiana. Yo no sería esposo. Porque yo no sería muchas cosas. Yo no haría muchas cosas porque hay muchas cosas que yo siento que no tengo la capacidad de hacer. Que llego hasta cierto punto. Después de eso no puedo más. No doy para más. Pero cuando se trata de nuestra relación con Dios y de nuestra dinámica con Jesús, siempre se nos llama a ir un poco más allá de nuestras posibilidades. De hecho, el concepto bíblico de esforzarnos significa eso. Significa ir un poco más allá del límite que tú sientes que tienes en cuanto a tus fuerzas. Es como, imagínate que el corredor que va y está llegando y se esfuerza más allá de su capacidad para cruzar la meta y cuando llega ya se cae. Porque evidentemente el último tramo que tuvo antes de llegar a la meta no fue conforme a su capacidad, se esforzó más allá de su capacidad y después se desploma porque obviamente su sistema ya no pudo más. Pero tenía una meta, se esforzó. Siempre que Dios nos dice que nos esforcemos, Él nos dice algo después. ¿Qué nos dice después? Yo voy a estar contigo. Yo voy a estar contigo. Yo voy a darte la fuerza para que lo puedas hacer. Y, amados, este ejemplo de generosidad en la iglesia de Macedonia es tan y tan poderoso que dice que ellos dieron de su propia voluntad y le suplicaron con muchos ruegos el privilegio, por favor, concédenos, Pablo, el privilegio de poder participar en el sostenimiento de los santos. Pero ¿sabes por qué ellos fueron capaces de hacerlo? No nada más porque tenían un corazón satisfecho en Dios, sino también, número 2, porque tenían una voluntad rendida a Dios. Porque la gracia que nos convence y nos motiva a dar generosamente, amados, es el resultado de un corazón satisfecho, pero también de una voluntad rendida a Dios. Verso 5 dice, y esto no como lo habíamos esperado, sino que primeramente se dieron a sí mismos al Señor. Subrayes en su Biblia. Se dieron a sí mismos al Señor y luego a nosotros por la voluntad de Dios. Y con esto, ¿qué Pablo está queriendo decir? Pablo está queriendo decir, esta iglesia sintió la urgencia de necesitar participar de esta iniciativa de generosidad, aún no teniendo la capacidad humanamente de hacerlo, porque ellos se habían previamente ofrecido a Dios. Y como su voluntad estaba rendida a Dios, todos los mecanismos naturales que el ser humano tiene para decidir, pensar en él mismo y en su propia necesidad antes de la necesidad externa, esta iglesia no los tenía. Porque ya esos mecanismos evidentemente los había rendido al Señor. Había rendido su voluntad al Señor. Me encanta esa frase en el verso 5. Quiero leerla nuevamente porque esta es la razón que nos puede llevar a nosotros a poder vivir en la generosidad de Dios. Esta es la verdad que puede transformar ese chip en nuestra mente, que nos lleva a pensar 2 veces cuando somos desafiados a la generosidad y decimos, si yo soy generoso me va a faltar. Si yo voy más allá, yo creo que, yo no sé si. Dice, y esto no como, verso 5, no como lo habíamos esperado, sino que primeramente se dieron a sí mismos al Señor y luego a nosotros. Verso 7. Pero así como ustedes abundan en todo, esto aquí Pablo refiriéndose a la iglesia de Corinto, ustedes abundan en fe, ustedes abundan en palabra, ustedes abundan en conocimiento,
Ustedes son muy solícitos, en otras palabras, muy diligentes administrativamente y en el amor que hemos inspirado en ustedes. Vean que también ustedes abunden en esta gracia. Ustedes, en otras palabras, aquí Pablo está diciendo, ustedes son excelentes en todo. En la palabra, ustedes son excelentes en la fe, en el conocimiento, son muy diligentes. Pero así como son diligentes en todas las cosas, sean igualmente esmerados en la generosidad. Pero para eso, ¿qué necesitan? Necesitan vivir satisfechos en Dios y necesitan una voluntad rendida a Dios. Hermanos, nosotros tenemos que ser honestos con nosotros mismos y reconocer que la mayoría de las veces nos privamos a nosotros mismos de poder disfrutar no de lo bueno de Dios, sino de las excelencias que Dios tiene para nosotros en todos los sentidos, porque todavía nos falta rendir un poco más nuestra voluntad al Señor. Todavía la naturaleza egoísta de nosotros y la manera racional de analizar la vida, no de analizarla a la luz de la fe, sino la manera racional, muchas veces divorciada de los principios de Dios, es la que nos lleva a analizar nuestras realidades. Nos está privando de poder disfrutar de la gracia, escuche, del tesoro más grande, que es la oportunidad de tú poder disfrutar de la mayor riqueza, que es de disfrutar de una íntima y estrecha comunión con tu Dios. Recuerda, hermanos, el amor al dinero es lo que más potencial tiene de privarte a ti de poder vivir una vida de comunión y de intimidad con tu Dios. Y esta iglesia, a pesar de que era pobre, lo pudo entender. Y Dios utilizó a Pablo para desafiar a ¿quién? A los corintios a que también lo entendieran. La gracia que nos convence y nos motiva a dar generosamente es el resultado de estas tres cosas, pero también de un elemento adicional. Es el resultado, amados, de haber recibido y experimentado la gracia salvadora de Cristo a través del Evangelio. Fíjense cómo el pasaje nos lo dice en el verso 9. Dice el verso 8 y 9, dice: no digo esto como un mandamiento, sino para probar por la solicitud de otros también la sinceridad del amor de ustedes. Perdonen ahí, me adelanté un punto. La gracia que nos motiva a dar generosamente es el resultado de vivir en el amor de Dios. Esta iglesia en el verso 8 se manifiesta que era una iglesia, amado, de Macedonia, que vivía en el amor de Dios, y precisamente Pablo está desafiando a la iglesia de Corinto y les está estableciendo, esta oportunidad es una oportunidad que pone a prueba la sinceridad del amor de ustedes por su iglesia madre en Jerusalén. Hermanos, porque el amor verdadero no es el que se publica con nuestra boca, es el que se manifiesta con nuestras acciones. Amén. Jesús mismo lo dijo: si ustedes me aman, obedezcan mis mandamientos. Si ustedes me aman, síganme. Muchos dirán aquel día: Señor, en tu nombre hicimos esto, echamos fuera demonios, profetizamos en tu nombre, hicimos tantas cosas, dirigimos ministerios en tu nombre. Yo tuve una iglesia grandísima y en tu nombre mucha gente me siguió, en tu nombre yo serví en tal ministerio. No os conozco, apartaos de mí, hacedores de maldad. ¿Por qué, amados hermanos? Porque el amor genuino de nuestra parte a Jesús siempre será el resultado de que la gracia de Dios nos haya visitado. Si la gracia de Dios no te ha visitado, si todavía Cristo no ha llenado tu corazón de su amor, si todavía tú no has vivido la experiencia del nuevo nacimiento, todavía Jesús no es tu Salvador, no has confesado fe salvadora en Jesucristo, hazlo hoy, el Señor te está llamando, no esperes más. Pero si lo has hecho y todavía te falta fe para vivir rendido al Señor, amándole a Él más que a tus tesoros, confiando en Él como proveedor más que en los medios humanos que existen y que tú tienes acceso a ellos, que son los que crees a veces que son la fuente de tu provisión. Si te falta fe para eso, hoy el Señor te está recordando a través del ejemplo de la iglesia de Macedonia: despierta. Tienes un Dios, verso 9,
que se hizo pobre por amor a ustedes. Dice el verso 9, búscalo conmigo. Para por amor a ustedes, para que por medio de su pobreza, ustedes llegaran a ser enriquecidos. Y ese es el cuarto punto. La gracia que nos convence y nos motiva a dar generosamente es el resultado de ¿qué? De haber recibido y experimentado la gracia salvadora de Cristo a través del Evangelio. Escucha bien. Esto no depende necesariamente de que tú participes de la iglesia, de que tú hasta seas miembro de la iglesia. Esto se trata de que de verdad Cristo vive en tu corazón. Si Cristo vive en tu corazón, si tú tienes una relación con Dios, si tú en verdad has experimentado la gracia salvadora de Dios, el Espíritu Santo va a poner en ti el querer como el hacer de esto. Si en verdad tú has conocido a Cristo, eso es suficiente y estás conociéndolo. Y has sido liberado del poder del pecado. Amén. Tú tienes en tu corazón la gracia y el poder del Espíritu Santo, ¿para qué? Para vivir este tipo de generosidad radical que la Escritura nos invita a que nosotros consideremos. Esto quizás parece como algo, yo no sé si yo pueda ir en esa dirección. Hermano, el Señor te está llamando a que puedas experimentar en tu propia vida esta gracia que era la que evidentemente disfrutaba y experimentaba la iglesia de Corinto. Quiero ilustrarles un claro ejemplo de esto. Vaya conmigo a ese texto bíblico. Búsquelo en su Biblia. No lo tengo ahí. Búsquelo en su Biblia. Búsquelo en su Biblia. Marcos capítulo 12, verso 41. Cuando usted piense en la iglesia de Macedonia, piense en esta historia que Jesús le comparte a sus discípulos para enseñarles este principio. Marcos capítulo 12. Verso 41, lee de la siguiente manera, dice, Jesús se sentó frente al arca del tesoro, donde se recogían las ofrendas en el templo, y observaba cómo la multitud echaba dinero en el arca del tesoro. Trata de imaginarse a Jesús con sus amigos, en Puerto Rico le llamamos con sus panas, ¿cómo le llaman en Bolivia? En México sus cuates, ¿cómo le llaman por allá? Dígame los nombres. ¿Cómo? Los patas, y ahí con todos sus cercanos, ¿ok? Estaba con sus discípulos. Imagínese usted Jesús con sus discípulos así, observando mientras la gente iba en el templo y echaba las ofrendas. Ahí estaba Jesús. Dice, y muchos ricos, ¿ok? Echaban grandes cantidades. Entonces, yo me imagino a esa gente sacando así su billetera y con, ¡wow! ¡Qué impresionante! ¡Wow! ¡Qué generosidad tan increíble la que esas personas están manifestando! Y los discípulos me imagino que ahí asombrados. ¡Wow! Verso 42. Llegó una viuda, ahí está un dibujo de esa viuda, una ilustración. Cortesía de Google. Llegó una viuda pobre y echó 2 pequeñas monedas de cobre, o sea, un cuadrante. Creo que esto era una parte de 64 de un denario. Un denario es el salario, recuerdan la semana pasada, de un día de trabajo de un jornalero en el primer siglo en la Palestina de esta época. Una parte de 64 es lo que la viuda tenía. Y lo que es impresionante no es lo poco que ella tenía. Es lo que dice más adelante, dice, y llamando Jesús a sus discípulos les dijo, ve, discípulos, vengan acá, ustedes tienen que ver esto. Usted me imagina, ustedes tienen que ver esto. Ustedes tienen que ser testigos de esta muestra poderosa de lo que yo quiero enseñarles. Dice, en verdad les digo que esta viuda pobre echó más que todos los contribuyentes al tesoro. Yo imagino que ellos dijeron, ¡oh! Mentira, Jesús, te estás equivocando. Esa matemática tuya no cuadra. ¿Cómo que esta viuda echó más que todos los demás? Si ya lo que dio fue una parte de 64 de un denario, y estos dieron de la abundancia que tenían. Jesús les explica y les dice, porque todos ellos
echaron de lo que les sobra, en otras palabras, echaron de su abundancia. Pero ella, de su pobreza, echó todo lo que poseía, todo lo que tenía para vivir. En otras palabras, todo su sustento. Jesús, cuando quería enseñar principios importantes, utilizaba principios hiperbólicos. Usted sabe lo que es un hipérbole, ¿verdad? Es un tipo de lenguaje que exagera las cosas para afirmar el principio. Jesús utilizaba mucho ese lenguaje. Todo aquel que tenga fe como un grano de mostaza le podrá decir a esa montaña que se mueve y se moverá. Vete, párate en una montaña y dile que se mueva, no se va a mover. ¿Okay? Mensaje hiperbólico para hablar del poder de la fe. ¿Okay? Del poder sobrenatural de la fe. Y en este momento parece que ese es el mismo principio que Jesús está utilizando, el de la exageración, para afirmar una realidad que estaba delante de ellos. Esto no es una parábola, esto es algo que parece que estaba en realidad ocurriendo. Esta viuda echando sus 2 cuadrantes, echando todo su sustento, y con ello demostrando que su sustento no venía de los medios naturales y humanos, sino de ¿quién? Del Dios que evidentemente le sustentaba. Podríamos pensar, pero qué Dios tan cruel, que espera que esta mujer le dé todo lo que tiene. Qué Dios tan injusto. Pero es que parece que cuando se tiene conciencia de lo que implica vivir en la comunión íntima con el Señor, amados, lo que sea se entrega por nuestro Dios. Lo que sea lo entregamos por el Señor porque sabemos que Él es nuestro sustento. Y yo pienso, wow, entonces, si a mí me cuesta darle una 10ª parte al Señor, yo tengo un serio problema. Si yo cuestiono esa realidad, porque muchas veces pensamos en el principio del diezmar y pensamos, no, es que yo ofrendo porque es que yo todavía no alcanzo al diezmo. Y tú sabes que el diezmo era un principio principalmente de la ley, que cuando se daba el diezmo, lo hablaremos pronto en alguna de nuestras enseñanzas, no era 10%, eran varios diezmos que se daban en la ley, eran 4 diezmos aproximadamente los que se daban, así que era uno para el sostenimiento de los levitas, otro para los pobres, era otro para el sostenimiento de los oficios del templo, eran 4 diezmos aproximadamente, así que era el 40% lo que en el Antiguo Testamento la gente estaba obligada en la monarquía como parte de la ley a ofrecer. Ahora entonces Jesús habla, si vuestra justicia no fuera mayor que la de la ley y los profetas, significa, amados, que nosotros tenemos que partir por lo menos del 10%. Porque Dios es dueño de todo y Él nos dice, aquellos que generosamente han recibido la gracia, demuéstrenlo en gratitud, separando una primicia para Dios. ¿Y sabes qué, amado? Hay gente que dice, yo no creo en el diezmo porque en el Nuevo Testamento no se habla del diezmo. Y yo digo, pues está bien, no hay problema, hablemos de generosidad. La generosidad siempre supera el 10. La generosidad siempre supera el 10. Siempre supera 1 de 10. Porque la generosidad implica más allá de mis posibilidades. La generosidad implica más allá de mis capacidades, de mis posibilidades. La generosidad implica el ejemplo de Jesús, quien siendo rico se hizo pobre, para que por medio de su pobreza Él nos pudiera enriquecer. ¿Y para qué Él se hizo pobre? En otras palabras, se hizo hombre, para poder salvarnos. Y ahora nos ha enriquecido al habernos concedido la salvación eterna por medio de su Hijo Jesucristo. Sepamos, hermanos, y con esto ya voy cerrando, vamos al próximo. Sepamos, amados hermanos, que es urgente. Es urgente que creamos y pongamos en acción este principio de gracia. Escucha bien, esto es un principio de gracia. Es urgente que pongamos fe y obediencia en este asunto, porque Dios desea usarte. Escúchalo bien, Dios desea usarte como instrumento de bendición para que la obra de Dios continúe avanzando, pero también desea usarte para que tú puedas ser un instrumento de bendición a la vida de otros. Y es por esa razón que mira lo que Pablo también le dice a los corintios en el próximo capítulo. Vamos a leer unos versos y ahí cerramos en esta tarde. Segunda de Corintios 9, capítulo 9, verso 6, dice, pero esto digo, el que siembra escasamente también segará. Pero el que siembra abundantemente segará. Que cada uno dé,
Fíjate cuál es la expectativa. La expectativa de Dios para la iglesia no es que algunos den, que cada uno dé. La promesa es que Dios va a bendecir la generosidad. Dicen por ahí, Dios no se queda con nada de nadie. Eso no está en la Biblia, por si acaso. Es una manera de ilustrar pueblerinamente cómo Dios bendice. Dios bendice generosamente. Recuerda, es que fiel en lo poco, Dios le confía lo mucho. Amén. Dios te va a confiar lo mucho cuando seas fiel en lo poco. Si tú tienes acceso a lo mucho, sin haber demostrado ser fiel a lo poco, lo mucho se puede convertir en Dios en tu vida. Dios no quiere eso. Porque cuando otra cosa se convierte en Dios en tu vida, lee el Antiguo Testamento y verás que destrucción es tu destino. Porque eso fue lo que le ocurrió al pueblo de Israel. Siempre que sustituyó a Dios, desgracia para ellos. Porque fuimos creados para adorar al Dios vivo. Y si no vivimos para Dios, no nos va a ir bien a largo plazo. Por lo cual, mira lo que dice el pasaje. Que cada uno dé como propuso en su corazón. Y esto muchas veces la gente lo utiliza para justificar lo poco que dan. Porque yo dije, propuse en mi corazón. Yo propuse en mi corazón dar esto. Y yo quiero que usted sepa que el contexto de la propuesta que aquí Pablo está desafiando a esta iglesia que tenga en su corazón es parte del principio de la gracia. Que en el capítulo 8 él ha hablado del ejemplo de los macedonios, que dieron más allá de sus posibilidades, ¿ok? Que dieron más allá de su capacidad, porque vivían rendidos al Señor, una voluntad rendida al Señor, satisfechos en la gracia de Dios. Dice más adelante, dice que cada uno dé, verso 7, como propuso en su corazón, no de mala gana, ni por obligación. No. Mejor no des nada. Mejor quédatelo para ti. Si no lo vas a hacer, partiendo de la premisa de que esta es una expresión de la gracia que ya yo he recibido sobreabundantemente de parte de Dios. Porque Dios a mí me ha dado el 100. Dios a mí me ha dado el 100. Todo lo ha puesto en mis manos. Es más allá, me dio a su Hijo Jesús. Me dio la vida, me dio el tiempo, me dio todos los talentos, las habilidades, me dio una mente, me dio unas fuerzas, todo. Por eso Dios le dijo al pueblo, ofréceme las primicias para que no te olvides de quién es el que te da la capacidad para que puedas hacer riquezas. Si tú no practicas este principio, vas a empezar a pensar que eres tú la razón que te lleva a lograr lo que logras y no el Dios que te da las fuerzas para que lo puedas hacer. Dice más adelante, y Dios puede hacer que toda gracia abunde para ustedes a fin de que teniendo siempre todo lo suficiente en todas las cosas, abunden para toda buena obra. Qué tremendo, hermanos. En conclusión, ahora sí aterrizamos el avión. Estamos aterrizando. Número 1, tú te puedes quizás, en primer lugar, tú te puedes preguntar, ok, esto suena muy bonito, pero ¿cómo yo puedo? ¿Qué pasos yo puedo dar? ¿Cómo yo puedo dar? Okay, a mí me gusta conocer lo que la Escritura tiene que decirnos, pero también me gusta entender cómo lo puedo aplicar a mi vida. Y ahora voy con 3 puntos de aplicación para que tú puedas entender cómo esto puedes asimilarlo para ti. Quizás tú dices, ¿cómo yo podré vivir este principio? Si tú quieres, amado, experimentar la realidad de esta gracia en tu vida, tú necesitas, primeramente, tú quieres vivir en esta generosidad, disfrutar de este grado de generosidad radical para Dios. Tú necesitas la gracia de Dios manifestada, número 1, manifestada en tu vida, para que se despierte en tu corazón la gracia para dar. La gracia para dar se despierta cuando la gracia de Dios se manifiesta en nuestras vidas. ¿Y cómo yo recibo la gracia de Dios? La gracia de Dios es el favor inmerecido de Dios, la manifestación de la bondad inmerecida de Dios a mi vida. ¿Cómo yo recibo la gracia de Dios? Reconociendo. Para aquel que no tiene a Cristo todavía, que no ha puesto su fe en Jesucristo, reconociendo que tus buenas obras no te pueden salvar. Y que solamente poniendo tu confianza únicamente en Jesucristo como tu Salvador y como tu Señor,
tú vas a poder recibir esa gracia. ¿Por qué, amados? Porque solamente Cristo puede liberarte de la maldición del pecado. Y la maldición del pecado es la que te mantiene atado, atada al egoísmo, a la desconfianza, a la avaricia, al deseo por más, al deseo por retener. Hay quienes retienen más de lo que se supone y son privados de la bendición de Dios, pero hay quienes dan y Dios les hace multiplicar. Número 2. Necesitas una voluntad rendida a Dios para que se despierte en tu corazón la gracia para dar. Necesitas la gracia de Dios, amén, pero también necesitas una voluntad rendida a Dios para que se despierte en ti un corazón para dar. ¿Y cómo yo puedo hacer eso? ¿Cómo yo puedo tener una voluntad rendida a Dios? Romanos nos lo dice ahí mismo. ¿Cómo? Esto es un acto de obediencia y de fe. Por tanto, hermanos, les ruego por las misericordias de Dios que presenten sus cuerpos como sacrificio vivo, santo a Dios, que es vuestro culto racional. No se amolden al mundo actual, no se adapten al mundo actual, sino sean transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Por lo cual, ¿cómo yo puedo hacer eso? ¿Cómo yo puedo rendir mi corazón al Señor? ¿Cómo yo puedo? Entregando todo lo que soy a Él, rindiéndole tu vida a Él, haciéndolo, disponiéndote. Y en tercer lugar, necesitas tener, para que este principio de la gracia de dar sea una realidad en tu vida, al estilo de la iglesia de Macedonia, necesitas tener a Cristo y el Evangelio como punto de referencia en tu vida y como motivación para dar. Necesitas la gracia de Dios en tu vida, necesitas una voluntad rendida y necesitas tener a Cristo y el Evangelio como tu punto de referencia, como tu motivación para dar. Pablo tenía el Evangelio como motivación para dar. Y Filipenses 3 nos lo dice. Dice, no pretendo ya haberlo alcanzado, pero todo lo que para mí era ganancia lo he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y aún estimo todo como basura con tal de conocer a Jesús. Entonces, ¿qué pasa, amados? Que cuando Cristo es tu motivación, cuando Cristo no nada más es tu motivación, sino también el Evangelio, lo que Cristo ha hecho. Cuando digo Evangelio, hablo de lo que Cristo ha hecho para salvarnos a través de su vida, muerte y resurrección. Cuando ese es tu punto de referencia, ¿sabes qué, amados? Tú vas a desarrollar una apreciación adecuada de todo lo que a ti te rodea, principalmente de tu vida, de tus bienes materiales y de todos los dones que Dios te ha dado. Porque los vas a ver como expresiones de la gracia de Dios a tu vida. Y cuando nosotros vemos todo lo que Dios nos da como expresiones de su gracia, lograremos disfrutar de todo lo que Dios nos da sin que nos dañe. Pero cuando dejamos de verlo como expresiones de la gracia de Dios, nos vamos a desvirtuar en la perspectiva. Y es por eso, amado, que Dios te invita a que incorpores a tu vida la gracia de dar. Porque Dios te ama. Y Él desea tu bendición. ¿Sabías que Dios desea tu bendición? Dios desea tu bendición. Dios es un Padre bueno. Y no es un Padre bueno como quizás el Padre que algunos de ustedes tuvieron. Algunos han tenido papás buenos, algunos no han tenido papás buenos, pero hay gente que ha tenido papás buenos. Y que piensan y dicen, wow, mi papá fue bien bueno. Piensa, esa bondad de lo que fue tu papá te queda corta al lado de cuán bueno es Dios. Él quiere tu bendición espiritual, Él quiere tu bendición emocional, Él quiere tu bendición aún material, para que tú puedas bendecir y para que tú disfrutes de la expresión de su gracia mientras estás aquí esperando que Él venga. Pero necesitas, para poder vivir en ese enfoque, necesitas que, amado, necesitas reconocer que todo es por gracia. Necesitas rendir tu voluntad al Señor. Y necesitas tener el Evangelio como tu motivación y punto de referencia. Para que cuando de momento sientas la tentación de retener para ti, pienses en lo que Jesús decidió no retener para que tú no te perdieras, sino que le pudieras conocer y tuvieras vida eterna.
De eso se trata. Así que te invito a que inclines tu rostro y oremos en esta tarde. Y le digas, Señor, yo deseo recibir esta gracia. Esta gracia que la Escritura dice que la iglesia de Macedonia tuvo y que luego la iglesia de Corinto fue desafiada a poner en práctica y pudo disfrutar de la bendición de poder hasta producir acciones de gracia en aquellos que recibieron la generosidad de parte de ellos. Ayúdanos, Padre amado, porque reconocemos, Señor, que a veces en nuestra humanidad nos desenfocamos. Nos desenfocamos y perdemos de perspectiva lo que realmente es importante. Ayuda a mis hermanos, Señor, a poder entender, a poder conocer y a poder experimentar esta gracia. Mira aquellos que están entre nosotros que quizás todavía no han puesto su confianza en ti únicamente como Salvador y Señor. Mira aquellos que están entre nosotros pero que todavía no han recibido un nuevo corazón, no han experimentado el nuevo nacimiento, no se han identificado contigo, Jesús. Padre, yo clamo para que tu gracia, Señor, se manifieste. Recordamos las palabras de Jesús en Juan capítulo 6, verso 44. Oh Padre, si tú no atraes al pecador a Jesús, ellos no vendrán a ti. Atrae, Padre bueno, en el nombre de Jesús, atrae a todo aquel que esté entre nosotros, que todavía esté luchando con la idea de si da un paso de fe por entregar su corazón a ti o retener su vida para vivirla para sí mismo. Obra para que, Señor, la gracia tuya pueda vencer sobre su incredulidad. En el nombre de Jesús. Obra para que la gracia que produce convicción en el pecador, esa gracia que le motiva al arrepentimiento y a poner la confianza en el Cristo resucitado, se manifieste para que así, Señor, pueda empezar a brotar disposición generosa en sus corazones. Mira aquellos que todavía no tienen una voluntad totalmente rendida a ti. Si ese eres tú, hermano, ahí donde estás, dile, Señor, hoy rindo mi voluntad a ti. Hoy rindo mi voluntad a ti. Señor, yo clamo para que tú nos ayudes a rendir nuestra voluntad a ti. A tener una voluntad, Señor amado, rendida a tu señorío. Para que no haya nada, Señor, nada en este mundo que pueda ocupar el primer lugar en nuestra vida. En el nombre de Jesús, Señor, sabemos que el dinero es un excelente siervo, pero es un mal amo, porque nos esclaviza. Pero sabemos que cuando te amamos a ti y vivimos bajo tu señorío, nada de lo que tú derrames de bendición en nosotros va a robar nuestro corazón y nuestro amor hacia ti. Y por eso yo te pido, Señor, que nos ayudes a vivir con voluntades rendidas a ti en el nombre de Jesús. Ruego, Padre amado, para que nos ayudes en esta tarde a tener como motivación para ser generosos. Oh Padre amado, la gracia que has manifestado en Cristo. Ayúdanos a tener el Evangelio como motivación y punto de referencia. Lo que Cristo ha hecho por nosotros, siendo rico se hizo pobre para por medio de su pobreza enriquecernos a nosotros con tantas bendiciones espirituales. Padre, en el nombre de Jesús, ayúdanos a vivir saturados de esa gracia. Ayúdanos a vivir rendidos a tu voluntad y mirando a Cristo y teniendo el Evangelio como motivación. En el nombre de Jesús. Gracias, Padre Santo. Límpianos de lo que nos impide poder vivir en este enfoque de vida. Ayúdanos, Padre. En el nombre de Jesús te lo pedimos, Señor. Amén. Amén. Ahí donde estás, dale gracias al Señor si Él ha hablado tu vida. Con tus ojitos cerrados ahí. Toma 30 segundos y habla con Dios. Esta vez no me vas a escuchar a mí, habla con Dios. Si tienes que pedir perdón al Señor, hazlo.
Si tienes que comprometerte ahí con el Señor, hazlo. Si hoy también le elevas tu oración al Señor, hazlo. Señor, recibo tu gracia, dame tu gracia, Señor. Haz lo que tengas que hacer. Espíritu Santo, haz lo que tengas que hacer. Lo que yo no puedo hacer, lo que mis palabras no pueden hacer, hoy te pedimos que tú lo hagas. Cambia disposición de corazón. Cambia mentalidades, Espíritu Santo, en esta hora te lo pido. Cambia, Señor, rompe ataduras a cosas que a ti no te agradan. En el nombre de Jesús, arranca mentiras, Padre. En el nombre de Jesús, Espíritu Santo, arranca mentiras y sustitúyelas por la verdad. En el nombre de Jesús, para que podamos disfrutar del tesoro más preciado, que es conocerte a ti. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, amados, vamos a lo que vinimos. Yo no les voy a tomar mucho tiempo.